Muy buenos días, les saluda el profesor Renzo Vaca. Hoy vamos a hacer una pequeña reseña acerca del módulo de biología para tercer año de secundaria. Básicamente, el módulo trata acerca del estudio microscópico y fisiológico de una célula. Tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre un organismo pluricelular y un organismo unicelular. El pluricelular son un conjunto de células que forman un individuo, desde una lombriz, por ejemplo, hasta una ballena azul. Y un ser unicelular es solamente un ser que está compuesto de una sola célula, que son todo el reino Monera, o sea, las bacterias, todo el reino protista, o sea, los protozoarios, y algunos tipos de plantas unicelulares, como algas, hay algas unicelulares, y también tenemos algunos tipos de hongos unicelulares, como las levaduras. Entonces, así como los seres pluricelulares como nosotros, tenemos piel, tenemos hígado, tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos cerebro, tenemos corazón, tenemos riñones. Cada célula de nuestro cuerpo, al igual que todo ser vivo unicelular, también posee órganos. Pero en el caso de estos seres unicelulares, no recibe el nombre de órganos, sino recibe el nombre de organelas u organoides. ¿Cuál es la diferencia entre una organela y un organoide? Bueno, simplemente que las organelas, por ejemplo acá con las mitocondrias, las voy a coger de ejemplo, vemos que tiene una envoltura externa. Las organelas se diferencian de los organoides porque tienen membrana que los separa su medio interno con el medio externo de dicha organela, o sea, lo separa del medio intracelular, del citoplasma, del citosol. Y en cambio, los organoides, por ejemplo acá los ribosomas, un ejemplo de organoides, son estructuras que no tienen membrana, son estos puntos rojos que ven acá, que están formando el retículo endoplasmático rugoso, que son los ribosomas, simplemente son conglomerados de ARN ribosómico, cuya función es sintetizar proteínas. Entonces, aquí tenemos en cuenta que el retículo endoplasmático liso, al poseer estos ribosomas, posee esta estructura rugosa. Y esta estructura rugosa hace que reciba dicho nombre al poseer incrustaciones de ribosomas. Y al tener la función de síntesis de proteína los ribosomas, por ende el retículo endoplasmático rugoso recibe dentro de su definición dicha función. Ahora, el retículo endoplasmático liso, básicamente, es una estructura que no posee ribosomas y por eso, por tener una superficie lisa y no rugosa, recibe el nombre de retículo endoplasmático liso, cuya función es destoxificar la célula de toxinas y de sustancias químicas que pudieran dañar la fisiología celular, y también controla y regula el metabolismo del calcio, más que todo en células musculares. Pero bueno, toda célula recibe la cantidad de calcio necesaria para que pueda contraerse y pueda tener un movimiento. ¿En dónde? En los microfilamentos. ¿Qué son los microfilamentos? Los microfilamentos son un conjunto de proteínas, más que todo actinas, cuya función es darle a la célula el movimiento. Así como nosotros tenemos músculos, en las células para moverse utiliza los microfilamentos. Los microtúbulos. Así como nosotros tenemos huesos, las células también poseen sus propios huesos, que en este caso no están hechos de carbonato de calcio o de magnesio, sino de tubulina, que es una proteína fibrosa, no soluble en agua, resistente a la tracción. Tenemos las fibras intermedias, que también son microtúbulos, pero que están en la parte interna, están en el citoplasma, entre los organelas y organoides. Acá tenemos los centriolos, que llegarían a ser también otro ejemplo de organoide, y estos organoides se encargan de formar o de estabilizar los cromosomas para la división celular, o también llamada mitosis. Las vacuolas son bolsas, son estructuras que sirven para guardar grasas, agua, enzimas, para almacenar.
sustancias de reserva para la célula en casos de escasez o en caso que se requiera un hipermetabolismo para restaurar algún daño celular por algún tipo de infección, algún tipo de daño celular que recibe. Los lisosomas es una envoltura, son unas estructuras que dentro de ellas cargan enzimas que sirven para lisar, por eso viene el nombre liso. Lisar es un verbo que significa destruir, degradar, aniquilar. En este caso, los lisosomas portan unas enzimas dentro que son líticas, que sirven para lisar organelas viejas u organoides que estén en mal estado y que no estén cumpliendo la función. Y también para degradar algunos tipos de sustancias químicas como los peróxidos, que son tóxicas para las células. Y también tenemos por acá la membrana nuclear, la cual hace diferenciar una célula eucariótica de una procariótica. La célula procariótica sí tiene núcleo, pero lo que no tiene es precisamente esto de acá, membrana nuclear. Esa es la diferencia. Las células nucleadas o eucarióticas tienen su núcleo envuelto por una membrana. En cambio, las procarióticas tienen su núcleo no envuelto. Entonces, toda su región nuclear está fusionada con el citoplasma y por ende se le denomina procariótica. Ahora, en el módulo básicamente se le ha entregado un cuadro en el cual podemos ver cantidad de organelas que no están en todas las células. Difiere de acuerdo a su rama y origen evolutivo, varía de acuerdo a la especie. No todas las células tienen los mismos organelas u organoides de otras células, difiere. Incluso hay algunas que son exclusivas, por ejemplo el acrosoma. El acrosoma es un orgánulo cuya función sirve para atravesar la zona pelúcida del óvulo, o sea que permite al espermatozoide fusionarse con el óvulo y por ende la única célula que posee acrosomas son los espermatozoides. Entonces, en la gran mayoría de animales posee acrosoma, entonces no está en todas las células, por eso este cuadro es importante tenerlo en cuenta, estudiarlo, para entender que cada especie de ser vivo, sea unicelular o pluricelular, posee diferentes tipos de adaptaciones. Por ejemplo, bueno, acá tenemos, por ejemplo, el inflamasoma, que, bueno, este de acá está en todos los organismos eucarióticos. Cada vez que hay un proceso de inflamación, se sueltan sustancias de atracción para los glóbulos blancos. Y sobre todo los inflamasomas los tienen los glóbulos blancos que sueltan estas sustancias proteicas para llamar más glóbulos blancos al área de infección. Eso se llama citoquinas. Ahora también tenemos acá los lisosomas. Bueno, ruptura de grandes moléculas, estaba explicando acerca de eso, acerca de que poseen enzimas. Por ejemplo, tenemos los melanosomas, que sirve para almacenar pigmentos. Compartimiento de membrana simple y en animales. O sea, esto de acá, ¿qué se está refiriendo? Por ejemplo, esto es un cuerpo, es una organela que está en la piel, en las células de la piel de los animales. Por ejemplo, si analizamos este contexto, podríamos entender todo animal de piel negra que tiene este almacén de pigmentos que sirve para proteger la piel de los rayos UV, específicamente de los rayos UV del sol, que son los que dañan el ADN de una especie. Eso es lo que se llama un animal melánico, o sea, negro. A lo que nosotros, por ejemplo, llamamos la pantera, es el jaguar negro, melánico, ¿no? Entonces, las vacas, por ejemplo, Holstein, que tienen unas manchas negras con blanco, de que se la están imaginando ahora, podemos entender que hay zonas de su piel que es melánica y otra que es no melánica, amelánica en todo caso, ¿no? Amelánica. Entonces es un ejemplo de melanosoma, ¿no? ¿En dónde están estas sustancias, estos organelas? Están en las células de la piel de estos animales. Ahora, si lo ponemos de punto de vista con el humano, claro, también. Las personas que son más blancas carecen de mayor almacén de pigmentación y por ende sus melanosomas son más inactivos o más pequeños. Y obviamente en menor cantidad que una persona de color más oscuro. Ahora, hay estructuras que todavía están en proceso.
de investigación como el mitosoma, hay de proceso de investigación, aunque hay teorías todavía, pero todavía nada confirmado. Hay otras estructuras como los ribosomas, que esto está ya estudiado al 100% acerca del transporte de lo que es transporte de proteínas, o sea, lo que es la síntesis de proteínas en el ribosoma. Y poseemos también las vesículas. ¿Qué son las vesículas? Que son como mochilas de la célula que almacenan nutrientes, almacenan estructuras que les va a ayudar a la célula a resistir temporadas, por ejemplo, de baja alimentación, que no tengan recursos a la mano. Las vesículas almacenan aceites. ¿Cuáles son unas células que tienen bastantes vesículas? Son las células vegetales, por ejemplo. Ellas por eso pueden aguantar varios días. Incluso una planta de desierto, que aguanta más días sin agua, sin lluvia, son plantas que poseen mayor calidad de vesículas. No solamente en mayor cantidad, sino que también son más grandes. ¿Ya? Entonces, varía. Cada especie, no tenemos los mismos organelas o organoides que una célula vegetal. Y es muy distinto. Y es más, nuestro conjunto de células de nuestro cuerpo, cada célula tiene diferentes tipos de organelas. No va a ser la misma carga de organelas de un glóbulo rojo, por ejemplo, con una neurona. La neurona tiene todas las organelas, pero el glóbulo rojo casi no tiene organelas, ya que tiene un ciclo de vida de 3 meses y su función es simplemente específica de llevar oxígeno y cargar CO2, de los pulmones cargar su oxígeno y llevarlo a los tejidos, y de los tejidos cargar el CO2 para llevarlo a los pulmones. Así que llega a los 3 meses y muere. Entonces, no todas las células viven la misma cantidad de años, no todas tienen la misma forma. Por eso que este cuadro acá les va a ayudar a entender específicamente cuánta importancia tiene cada organela u organoide para cada especie. Y acá se puede comprender toda la rama evolutiva, ¿no? También, ¿por qué? Por ejemplo, si nos vamos acá a lo que son retículos endoplasmáticos, un animal, por ejemplo, estaba diciéndoles que el retículo endoplasmático liso ayuda a sacar toxinas del cuerpo. La pregunta será, ¿no?, ¿qué es más resistente o qué tiene un retículo endoplasmático liso más evolucionado? Acá está. ¿Una persona o una zarigüeya al veneno de serpiente? Pues la zarigüeya aguanta 30 veces más al veneno de serpiente que un ser humano. Vamos a especificar una Botrops barnetti, o sea, la cascabel vallecana. Entonces la respuesta es lógica. ¿Por qué resiste más? Por el retículo endoplasmático liso, que lo tiene mucho más evolucionado, más grande, mejor diseñado y con mayor capacidad de destoxificación. Ese es el punto de clave por el cual sirve conocer estos datos. Ahora, en el acrosoma también, a veces cuando me preguntan, ¿no?, ¿por qué se puede hacer cruces entre especies? Por ejemplo, el tigre cruza con el león, el perro cruza con el chacal, la vicuña cruza con el guanaco. ¿Y por qué? Porque el acrosoma del espermatozoide es compatible con la membrana pelúcida del óvulo de la otra especie. Y si no pueden cruzar, por ejemplo, un conejo no puede cruzar con un cuy. ¿Por qué? Porque el acrosoma es genéticamente, evolutivamente, fisiológicamente y enzimáticamente distinto al óvulo de dicho roedor. Entonces, no pueden congeniar y no puede haber una fertilización o un cruzamiento o una hibridación. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, esa es la importancia por lo cual es necesario conocer toda la fisiología celular. Acá les he puesto más definiciones, con mucho más detalles. Los cilios, que sirven para el movimiento, pseudópodos, flagelos, cilios. Los flagelos básicamente son cilios grandes y que en menos cantidad. Los pseudópodos son extensiones del citoplasma. Entonces, eso es todo lo que tienen que repasar en el módulo. Básicamente es teoría. Ya les he dado el punto clave acá. Acá vemos un poco más de la mitocondria. Todo lo que es la respiración celular, ya que la mitocondria nos ayuda a formar el ATP, el adenosintrifosfato, que es la unidad energética de todo ser vivo. Entonces, bueno, jóvenes, solamente quería darles ese repaso. Léanlo porque esto no es nada nuevo para ustedes, ya lo hemos llevado antes. Y estudien, aprovechen el tiempo. Recuerden que ahorita el máximo control que debemos tener es sanitario en casa, lávense las manos, no salgan pues. Ya, entonces estamos en contacto para el siguiente video. Muchas gracias.